exaltando su nombre, alabando su nombre. Aunque mis hermanos aquí no están con nosotros, pero sabemos que están con nosotros en sus respectivos hogares y le glorificamos al Señor ciertamente por la tecnología, que aún estando aquí podemos llegar a tantos hogares, a tantas casas, a tantos lugares donde el Señor está llevando a cabo su bendición para todos los que se hacen presentes en este glorioso día para escuchar la salvación que viene de Jehová de los ejércitos. Y ciertamente este día es un día muy especial que quisiera empezar recordando al pueblo del Señor para mantener nuestras oraciones, nuestra intercesión a favor de Israel, ya que esta semana, la semana que empieza mañana, Israel está celebrando su independencia. Un momento muy histórico, un momento profético, un momento cuando a pesar de que todos pensaban que había desaparecido la nación de Israel, pero aún de las cenizas, aún de la destrucción del imperio romano y los imperios y los gobiernos subsiguientes que buscaron la destrucción de esta nación, aún después del nazismo de Hitler, Dios que es fiel a su palabra, y se cumple la palabra del patriarca Job, cuando él dijo que yo sé que mi Redentor vive y que de aún del polvo me levantará. Del polvo de más de 2000 años, el Señor volvió a levantar la nación de Israel y hoy cumple 72 años de vida independiente cuando se hizo la bandera blanquiazul en las Naciones Unidas en Nueva York. Y gloria a Dios por esta nación, por Estados Unidos, ser la primera nación que reconoció el Estado israelí en el 1948. Y gloria a Dios también por una pequeñita nación que no tiene mucha relevancia en el mundo. Guatemala fue la segunda nación a unirse con Estados Unidos en reconocer la nación de Israel. Y Dios bendiga a estas dos naciones que cuando todos se opusieron se levantaron a favor de la declaración de la independencia de Israel. Bendecimos a Israel, bendecimos su primer ministro Benjamín Netanyahu, bendecimos a todos los miembros del Knesset, bendecimos a toda la nación donde quiera que se encuentre, a todos los descendientes de Abraham alrededor del mundo. Que Dios los bendiga en este día. Alabado es el Señor. Así rápidamente, hermanos, en comunión con el Señor, vamos a abrir en Jeremías, ahí en el capítulo 4, versículo 19 al 22. Jeremías, capítulo 4, versículos 19 al 22. Alabado es el Señor. Dice la palabra del Señor, mis amigos que me están sintonizando en estos momentos. En el versículo 19 dice la palabra del Señor: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Y rápidamente, iglesia, vamos a ir rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 28, versículos 58 y 59. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 28, versículos 58 al 59. Dice la Biblia: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Versículo 59.
Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. El Señor añada bendición a su palabra en esta gloriosa mañana. Y amados, en sus respectivas casas, acomódese, apague la televisión, ponga la atención, hermano. Así que no respondas a nadie, porque este es un momento sagrado donde Dios nos va a hablar. Recuerda, mi hermano, mi amigo, que su casa en estos momentos se han convertido en templos de Dios. Y Dios nos va a hablar en estos momentos. Así que no hay tiempo, apaga la estufa, apaga lo que tengas que apagar. No le vamos a tomar mucho tiempo, ese es el tiempo donde Dios quiere hablar contigo. Quiere hablar a tu vida y quiere ofrecerte tu amor, sus promesas, de todo lo que tiene preparado. Pero es menester que le des toda la atención necesaria. Y hoy quisiera hablar, hermano, acerca de la gran oportunidad que tenemos en estos momentos de predicar el evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hacerlo, hermano, con mucha autoridad, con mucha franqueza, sin miedo, sabiendo, hermano, que es una necesidad imperiosa de parte del Señor que la gente entienda que no son varias alternativas, sino que hay una alternativa. Y la única alternativa se llama Jesucristo. Y la iglesia en estos momentos no puede tomar una posición indiferente ni una posición pasiva, sino la posición del Espíritu Santo, porque es la voluntad del Espíritu Santo que todos los términos de la tierra sean salvos. Ahora, cuando, hermanos, callamos, nos unimos directamente a la voz de Satanás, a la voz del enemigo, cuando dejamos de hacer lo que es bueno para Dios y lo que es la voluntad de Dios para las naciones. Un personaje tan importante en la historia americana, que de una manera u otra, hermano, ha venido a ser casi el número uno de esta nación. Cuando, hermano, miramos la palestra de las identidades nacionales, hermano, que de una manera u otra han podido impactar a nivel mundial. Estoy hablando del doctor Martin Luther King. Y él expresó, hermano, estas palabras tan importantes cuando él dijo: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como el estremecedor de silencio de los bondadosos. O sea, el crimen se ha sucedido, pero el crimen más grande, hermano, es cuando, hermano, la iglesia se calla. Porque ciertamente los crímenes, hermano, que cometen el mundo afectan directamente o indirectamente al cuerpo. Pero sin embargo, cuando la iglesia, hermano, calla, deja de predicar el evangelio, deja de expresar la voluntad de Dios, estamos cometiendo crímenes espirituales. Y los crímenes espirituales llevan a consecuencias espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo Señor Jesucristo dijo que no tengamos miedo a aquellos que pueden dañar nuestro cuerpo, matar este cuerpo, porque el alma no pueden tocar. ¿Por qué? Porque el que muere sin Dios, hermano, muere para llevar a cabo una condenación eterna en el infierno. Esa es la llave del evangelio que el Señor dio a la iglesia. Cuando predicamos este evangelio, las multitudes, aleluya, son salvas, tienen vida eterna. Jesucristo, él dijo que yo he venido para que tengan vida eterna. Estaba hablando de la salvación de su alma. En momentos de este tipo, hermano, no hay tanta cautividad. La gente está siguiendo tanto el pecado, la gente se está moviendo en el instinto animal de los placeres de esta carne, los placeres provisionales, temporales. Pero es el tiempo de la iglesia caminar por las avenidas de nuestras sociedades, a través de los canales, a través de las avenidas de las redes sociales, decir que hay una mejor alternativa. Esta alternativa se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y dice la palabra del Señor: por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que, amigo, ciertamente lo que ofrece el mundo no sirve para nada. Y es más, Jesucristo dijo estas palabras de una manera enfática: que ¿qué le vale al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma?
Así que se requiere, hermano, una necesidad imperativa de que conozcamos, de que el mundo conozca la palabra del Señor. Y que esta palabra sea predicada para salvación de multitudes, para mucha gente en sus hogares. Amados, usted y yo sabemos perfectamente el dolor sin medida que nuestra generación hoy está atravesando. Dolores de todo tipo, enfermedades de todo tipo, enfermedades perniciosas, enfermedades sociales, consecuencias a raíz del pecado. Millones de niños nacen sin conocer a sus padres, abandonados, hermanos, y condenados a tener un futuro incierto. Esto está pasando en muchas sociedades. Y estoy diciendo esto, hermano, porque sé que la audiencia que estoy alcanzando en esta mañana no es la audiencia americana solamente. Es la audiencia de Centroamérica, la audiencia africana, la audiencia de Asia, donde ciertamente solamente mirar a tu vecino, mirar a tu alrededor y te darás cuenta de la miseria y la pobreza, del futuro incierto que muchos hogares están atravesando. Muchos en esta mañana hasta para tomar un vaso de agua tienen que caminar 1 milla solamente para traer un cubo de agua. Muchos en esos lugares, sus jóvenes lo están viendo, hermano, esta mañana, que ni siquiera han podido comer ni un pan a causa del hambre. Y otros a causa de la pandemia, a causa del confinamiento, de la cuarentena en estos momentos, tampoco no pueden producir nada porque viven diariamente a base de algo que tengan que hacer. Entonces se escucha, hermano, el ruido, el olor de tinieblas, de miedo por doquier. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que significa, hermano, que tenemos una situación demoledora. Y la información distorsionada, hermano, que circula también en las redes sociales, cuyo objetivo constantemente, en base de muchos gobiernos, es destruir, lesionar y crear un ambiente bastante tóxico para confundir. Y a raíz de todo esto ya no hablamos de las políticas de naciones grandes, como es el caso, alabado es el Señor, del silencio, hermano, del racismo, de la violencia, ante este panorama que lo que hace es, hermano, siempre perpetuar un clima, hermano, de insomnio, un clima bastante difícil a todo lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra. Amados, el profeta Jeremías, cuando vio aquel panorama, el panorama del abandono de Dios, el panorama de la blasfemia, el panorama del hombre, hermano, intentar buscar su propio camino. El panorama del hombre, hermano, vivir sin Dios y decir no necesito de Dios. Obviamente le dolió sus entrañas. Él lloró como un niño porque sabía que el hombre sin Dios nada puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo, Él estableció cuando Él dijo que sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es la vida del hombre sin Dios? Sino polvo, neblina, no hay nada. Este cuerpo hoy día que es polvo, estamos bien como el búfalo, pero mañana terminamos como una flor marchitado a causa del calor y la ausencia del agua. Pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro calor. Nuestra vida está en Cristo, porque la vida viene de Cristo y sin Cristo no hay vida. Por eso hoy día nosotros, los que hemos confiado en el Señor, a pesar de todo lo que nos pueda caer, nos agarramos de Cristo. A pesar del dolor, sentimos confiados porque estamos en Cristo. A pesar de las tempestades que hayan, sabemos que nuestra barca está anclada en Jesucristo. Aunque venga bandavales, no habrá ni un sufragio. Nadie va a perecer porque Jesucristo está en nuestra barca. Alabado es el Señor. Amados, el doctor Martin Luther King también dijo: lo que se obtiene con violencia solamente se puede obtener con violencia. O sea, lo que se obtiene con engaño, con manipulaciones, con la falsedad, con la desigualdad, con las discriminaciones, las injusticias, obviamente los mismos métodos se van a usar para poder perpetuar también ese tipo de estructura. Y por eso tenemos hoy día, hermano, nuestras sociedades, porque muchos hermanos lo han obtenido a base de derramamiento de sangre,
Y obviamente para mantener ese sistema tienen que seguir derramando sangre. Por eso tenemos carteles de droga por todo el mundo y siguen matando, porque es la única manera que pueden sobrevivir, matando y llevando a cabo la violencia. Y por eso tenemos gobiernos corruptos. ¿Por qué? Porque algún día, cuando ellos, hermanos, llegaron a la magistratura de sus respectivos países, llegaron de una manera engañosa, corrupta, falsa, y por ende tiene que seguir inyectando también tantas políticas de desigualdad, de discriminación, para perpetuarse en el poder. Amados, yo sé que en esta mañana estoy hablando, hermano, distintas capas sociales, las capas intelectuales, las capas políticas, las capas, hermano, del medio, las capas también analfabetas, pero lo importante, no importa cuál sea su capa, usted necesita a Cristo. Usted necesita de Dios. Porque lo que nos justifica delante de Dios no son nuestras capas sociales, no son nuestros estatus sociales, es enteramente creerle a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es el que de una manera, aleluya, inexplicable para el hombre, penetra nuestro ser, nos cambia, nos transforma, nos llena de paz cuando todos están preocupados. Él es maravilloso, hermano. Así que en nuestro país, y algunos políticos electos, hermanos, que han obtenido sus posiciones a través de campañas racistas, aligerando la etnia, religión, la lengua, y en particular en África, el tribalismo. Todo eso conlleva, hermano, a crear más tribalismo, a crear más racismo, a crear más discriminación, más violencia, para seguir perpetuando el poder. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, les amonestó diciendo: lo que se siembra para la carne, de la carne lo que se va a cosechar es corrupción. Pero el que siembra para el espíritu ¿qué es lo que hará? Segará vida eterna. Porque tu espíritu necesita de Cristo. Esta carne va al polvo. Del día que Dios creó al hombre y el hombre pecó, Él le dijo: carne eres y al polvo volverás. Así que en esta mañana, y piénsalo bien, esta carne perece, esta carne se va deformando, esta carne se lleva de enfermedades. No importa lo que le pongas un traje nuevo, no importa si te pintas buen maquillaje, hay enfermedad dentro. No vas a maquillar el cáncer que hay dentro, no vas a maquillar, hermano, la diabetes que hay dentro, el colesterol que hay dentro. Eso no se maquilla, eso no se viste, sigue estando ahí. Aunque exteriormente pongas un traje de $500,000, una red, hermano, de $1,000,000, eso no toca los defectos de su carne. Y aquel, aleluya, que puede reparar los defectos del alma se llama Jesucristo. Alabado es el Señor. Así que, amados, la palabra del Señor dice en Habacuc, hermano, en el capítulo 2. Habacuc capítulo 2. En el versículo 10. Dice, hermano, que nosotros lo que hicimos fue tomar ¿qué? Un consejo vergonzoso, el consejo de los impíos. Ese fue. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste ¿a qué? A muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Vivimos en una época, en una situación. Solo tienes que mirar la juventud. Esta juventud, hermano, le pones la vida, le pones, hermano, todos los mecanismos necesarios para que tenga éxito en su futuro. Y por otro lado le pones, hermano, la droga, lo que no sirve, la pornografía. Ellos se agarran, se anclan en lo malo para destruir así su futuro. El hombre, hermano, le pones ante la vida eterna a Jesucristo y siempre va a escoger lo malo. Pero esa historia Dios siempre lo va a mostrar a través de las Sagradas Escrituras. Pues sucedió en el día del diluvio. Dios les ofreció la vida eterna, alabado es el Señor, pero todos escogieron la condenación y ninguno quiso entrar en el arca. Lo mismo sucedió, alabado es el Señor, cuando Pilato, ante la acusación, hermano, injusta de los judíos, aleluya, de los fariseos, de la élite religiosa contra Jesucristo, Pilato, hermano, se les pone delante de ellos y dice: mira, tengo a un criminal aquí llamado Barabás, pero tengo a este hombre
quien yo sé que es inocente, no ha hecho nada, porque él lavó las manos diciendo: no tengo nada que ver con este hombre, porque es inocente. Y aún la esposa de Pilato le dijo a Pilato: mira, ese hombre es inocente, no sé parte de lo que van a hacer con él. Y Pilato, queriendo salir, y le pone la alternativa al hombre: aquí está Barrabás y aquí está Jesucristo, escojan a uno de estos. Unos para libertad y otros para condenación. Dieron a Barrabás, le queremos libre, pero a Jesucristo lo queremos crucificado. Amado, espero que nosotros no estemos haciendo el mismo error que generacionalmente el hombre ha venido haciendo, escogiendo las tinieblas en vez de la luz, escogiendo la muerte en vez de la vida. Pero en esta mañana usted puede escoger la vida, porque has llorado tanto, has fracasado tanto, tus proyectos han sido prácticamente, hermano, desaparecidos. Pero en esta mañana usted puede refugiarse en Jesucristo. Si te caíste, fracasaste, hay nuevas esperanzas en Jesucristo. Alabado es el Señor. Hay poder en Jesucristo. Hay múltiples oportunidades en Cristo para todo aquel que cree. Alabado es el Señor. Amados, cuando nosotros tomamos consejos de hombres perversos, de hombres sin luz, sin amor, sin misericordia, sobre todo sin Cristo, caeremos en un barranco, en un precipicio que producirá dolor de generación en generación. Ahora el consejo de Dios y su aceptación es reconocer a Jesucristo, que nos lleva a la salvación y a una profunda paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos garantiza el bienestar en nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de todo lo que tenemos. Por eso Pablo lo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que pasa cuando alguien experimenta a Jesucristo. Y amado, Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es católico. Jesucristo no es islámico. Jesucristo no es Bahá'í Bahá'u'lláh. Jesucristo no es un testigo de Jehová. Jesucristo no es un pentecostal. Jesucristo no es un bautista. Jesucristo no es la Asamblea de Dios, ni los nazarenos, ni el cuadrangular. Jesucristo no es un adventista. Jesucristo no es hermano de la religión judaica ni del budismo. Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Alabado es el Señor, que no se identifica con ninguna de las iglesias, sino es la opción para la salvación de su alma. De repente el diablo te está diciendo: cuídate, porque si aceptas a Jesucristo, va a ser parte de esta iglesia o de esta denominación o de esta religión. No, aceptar a Jesucristo es aceptar la vida eterna, es aceptar la bendición del Señor, es aceptar el antídoto del Señor, la receta de parte del Señor para la salvación de tu alma y para que tengas vida y vida eterna. Alabado es el Señor. Amados, Cristo dice que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida, ha pasado, hermano, de la tormenta a la paz, ha pasado, hermano, de la esperanza que es contra la esperanza. Jesucristo lo que hace, hermano, nos sostiene. Y si alguien cae, hermano, en el estancamiento, seguro, hermano, que el Señor lo que hace es reconocerle y salvarle. Por eso, amigo, en momentos de este tipo nosotros tenemos que regresar a confiar en el Señor, porque en Él hay vida, hay vida. Ciertamente vivimos en un océano, hermano, de libertinaje, de un liberalismo sin precedentes en la historia. Ese movimiento liberal, hermano, que empieza con el famoso humanismo, con el famoso, hermano, los padres de la Ilustración, los padres, hermano, del Renacimiento francés, de la Revolución Francesa. Y estoy hablando de los intelectos hoy día, como Rousseau, de Montesquieu y de tantos otros que pasaron en la historia, que cambiaron los conceptos y atacaron los conceptos cristianos para establecer el humanismo. Vimos cómo Europa abandonó a Dios, y ahí están las consecuencias del liberalismo europeo. Y Estados Unidos se ha quedado atrás, y Latinoamérica tampoco se ha quedado atrás. Hoy día vemos a nuestros jóvenes, el homosexualismo va rampante,
el lesbianismo rampantemente. Nuestros muchachos no quieren saber nada de Dios. Hasta niños, hermano, en la casa de los pastores y aún, hermano, en las casas de sus madres, sus padres que son cristianos, se pierden y hacen el mal. Y empieza a entender cuando el hombre se perdió en el Edén, aún estando con Dios, y Satanás logró engañarlo. Esta es, hermano, la grave crisis que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, que abunda la palabra por doquier y el hombre todavía sigue tomando, hermano, del cáliz del pecado, de la maldad, de la abominación. Pero el Señor no va a permitir que esto siga perpetuo, porque el Señor ama una iglesia, ama a los redimidos y tiene que sacar a los redimidos de este mundo malvado y perverso. Por eso es muy importante, usted que me está escuchando, acepte a Jesucristo como su Salvador. Viva para Dios. Porque este tipo de libertinaje no solamente queda, hermano, en lo liberal, sino que entra también en el sector religioso. Esta nación americana, hermano, que sabemos hoy día que está prácticamente al borde de un suicidio espiritual. Porque se han quitado toda molécula de restricción. Personalmente, como pastor, pensaba, amados, que con el virus la gente de repente clamaría en gran manera a Dios. Pero solamente basta el dictamen de un gobernador en decir estamos libres. Piensan que las palabras de un gobernador son las palabras de Dios y el mundo sale otra vez rampantemente. Las iglesias, no va a la iglesia. Tuvimos la oportunidad ayer de pasar por una pequeña ciudad aquí en el estado de Georgia. Yo no quiero darle publicidad, pero sin embargo, hermanos, vimos como los restaurantes estaban llenos, los bares, la gente borracha. No respetaba ninguna restricción, hermano, a las instrucciones de los facultativos médicos, sino que todos hacer lo mismo, pero la iglesia no. Y la gente nuevamente quiere abrir sus clubes nocturnos, club de desnudez, quieren salir otra vez a hacer la maldad, pero no van a salir. Pero se cumplen las palabras, hermano, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que nunca se arrepintieron de sus asesinatos, de sus hurtos, de sus abominaciones, sino más bien miraron arriba y blasfemaron contra Dios. Ciertamente mi optimismo cada día, hermano, se va reduciendo al ver, hermano, como el pecado y el liberalismo y la abominación que está consumiendo a la gente como gangrena. Que en ningún momento, hermano, despiertan, hermano, de esta esclavitud de pecado. Cuando el Señor está tocando a sus corazones, haciéndole ver que lo que están haciendo es malo. Y aún con todo no abren esa puerta para que, aleluya, el médico entre en su vida, le sane de esa enfermedad espiritual. Sino que siguen diciendo, Jesucristo, no te necesito, no te quiero. Pero como iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que regresar nuevamente a Cristo. Ahora Jesucristo dijo algo en Juan capítulo 3, versículo 18. Él dijo, el que no cree, ya ha sido condenado. Piénsalo bien. O sea, si no crees en esta mañana, si sigues rechazando esta gran responsabilidad e invitación que Dios te está dando, dice Jesucristo, ya ha sido condenado. Dios en ningún momento tendrá, amigo, por inocente al culpable. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo te vas a escapar? Si has escuchado el Evangelio una y otra vez, tu papá te ha predicado, tu hermano te ha testificado, tu mamá te ha hablado de Cristo, tu hijo te ha hablado de Cristo, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, lo has escuchado en todos los lugares. La Biblia te hace esa pregunta: ¿cómo te escaparás? ¿Cómo te vas a escapar? Si te descuidas de esta invitación, si te descuidas de esta oportunidad. El hombre se ha convertido, hermano, como un necio, que aún, hermano, cuando cae el buque en el agua, se le tira un salvavidas para que salve. Dice, no, yo no necesito el salvavidas, prefiere perecer. Esta es la situación que vive la humanidad en la actualidad. Amado, esta es la respuesta firme del Espíritu Santo: no escaparemos. Y el versículo 6, el Señor, hermano, domina todos los elementos de la naturaleza: los terremotos, los volcanes, huracanes, tornados, tsunamis, el mar, los vientos, el fuego. Todo lo que estás viendo hoy día. Y esta es nuestra bella isla, Puerto Rico. La isla del encanto, hermano, que se convirtió en la isla del espanto a causa del pecado.
rebeldes a Dios. Una isla donde, hermanos, se levantaron tantos hombres de Dios. Pero mirar cómo está esta isla, como muchos hoy día en Puerto Rico dicen ser cristianos, lo que son de cristianos en la boca, y están perdidos en la mundanalidad, están perdidos en el pecado, hablan pero no viven el evangelio. Y nosotros amamos Puerto Rico. ¿Sabe qué? Porque Puerto Rico ha sido de mucha bendición para mi vida, para toda Latinoamérica. Antes que llegaran lo que tenemos ahora con misioneros o pastores locales, fueron misioneros puertorriqueños que estuvieron evangelizando Latinoamérica. Y cuando el Señor está hablando a Puerto Rico ahora con terremotos, es para que Puerto Rico se arrepienta y regrese y se acuerde de los hombres que de ahí se levantaron y predicaron la santidad de Dios. Así que Puerto Rico, arrepiéntate, porque hay un incremento, no solamente, hermano, de huracanes. Ahora estamos en un continuo terremoto tras terremoto tras terremoto. Puerto Rico ahora, hermano, tiene un atraso de casi de 50, 100 años ya, a causa de los juicios de Dios constantemente en una isla, que lo que está haciendo hoy el Capitolio se ha convertido en un centro de homosexuales. Y no tengo miedo de decir eso porque yo lo sé. Yo lo sé. Arrepiéntense. Alabado es el Señor. Amados, todas estas armas que he mencionado son las armas que están bajo la ley de Dios. Sin embargo, el hombre y los ángeles caídos son los únicos que se rebelan contra Dios. Pero dice aquí las Escrituras, ¿quién se sostendrá delante de su ira? ¿Quién? Los gobiernos son impotentes, hermano, ante las armas de la naturaleza, porque no hay defensa. Pero Dios muchas veces las usa, no para destruirnos, sin embargo para llamarnos la atención. Esto es lo que muchas veces pasaba con Israel. Israel, cuando, hermanos, se rebelaba contra Dios, Dios poco a poco iba incrementando, hermano, los juicios, las persecuciones. Pero si seguían, hermano, en su rebeldía, Dios lo que hacía ahora es sacarlos, quitarles la tierra, quitarles la familia, quitar sus posesiones y llevarlos como esclavos. En otras palabras, a cautividad. Ahora, ese coronavirus no es el fin. El mismo Jesucristo dice que será, hermano, con principio de dolores. Será como la mujer, hermano, de parto. Y las mujeres entienden mejor este lenguaje, que cuando inicia los dolores de parto, hermano, empiezan poco a poco y van en aumento. Y ciertamente estamos, hermano, empezando con los dolores de parto y van a seguir aumentando. Alabado es el Señor. Termino con esto. Amado, el versículo 7 da testimonio que Él es bueno, fortalece el día de la angustia. Ciertamente Él es grande en poder y en bondad y en misericordia, clemencia. Y Salmos 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Finalmente, iglesia, el Señor conoce los que confían en Él. Él conoce, mi amigo. No tienes que verme. Usted ahí mismo donde está, abra su corazón a Dios. Háblale a Dios. Usted sabe lo que has hecho. Usted conoce sus temores, sus miedos, sus fracasos. Y usted sabe perfectamente que muchos de ustedes, sus manos están manchadas de sangre. Están inmersos en el ocultismo, en sociedades secretas, en organizaciones mafiosas. Han derramado mucha sangre. Están metidos en las ciencias ocultas. Pero ¿sabe qué? Es un acto de fe. Si solamente en estos momentos invocares el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dijera: Señor, no hallo cómo salir de esta organización criminal mafiosa. No hallo cómo salir en este gobierno mafioso, corrupto, pecaminoso, ocultista. No encuentro la salida a esta situación. Déjame decirle, clama a Jesús ahora mismo.
Invoque el nombre del Señor ahora mismo, no el nombre de una religión. No llame a un sacerdote. Si es posible, no llame tampoco a un pastor. Porque como sacerdotes son malos, hay sacerdotes también malos. Y como pastores son malos, hay de todo. Pero quiero que pongas tu confianza en Cristo ahora mismo. Porque Él no necesita intermediario para llegar a Jesucristo. Solamente Él quiere tu corazón. La Escritura dice que he aquí, estoy a la puerta, toco. Está tocando. El hecho de escucharme en estos momentos está tocando a su puerta. Pero lo que Él quiere es que abras esa puerta. Porque Él dice, si alguien abriere, dice entonces, entraré y cenaré con Él. Así que prepare la mesa de tu corazón y deje que Jesucristo entre para que usted y Él se sientan en esa mesa de tu corazón y pueda, aleluya, cenar contigo en esta hora. Amigo, suya es la responsabilidad en estos momentos, porque ha escuchado la palabra del Señor. Por la Biblia dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy testigos contra vosotros, de que os he puesto entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Oremos. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Espíritu Santo, gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque has hablado nuestras vidas. Permita, mi Dios, que cada oyente que escuche esta palabra, Señor, produzca los frutos que tú deseas. Frutos de arrepentimiento, frutos de reconciliación, frutos, oh Padre Altísimo, que puedan acercarse a ti y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida.